Bueno, muy buenas tardes para todos. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de formación Agiliza tu búsqueda de financiación para investigaciones con Funding Institutional. Esta es una sesión que tenemos especialmente preparada para las POL y es un gran gusto para nosotros estar con ustedes nuevamente el día de hoy explicándoles más sobre Funding Institutional, un recurso con el cual cuenta la universidad y que es importante también que ustedes conozcan un poco de los beneficios que tiene el uso de ese importante recurso. La dinámica, como siempre, ustedes en la parte superior tienen habilitada la opción del chat para que por allí nos vayan dejando sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios. E igual en el icono que tienen habilitado en la parte superior de PIR. Allí nos pueden ir dejando sus preguntas de manera más organizada y la idea es que durante la sesión vayamos tratando la solución de las mismas en ciertos espacios. En el siguiente icono ustedes se van a encontrar una manito de participar. Esta manito tiene la función de que si ustedes en algún momento les queda más cómodo activar sus micrófonos para hacer sus preguntas, sus comentarios, sus intervenciones, simplemente le vamos a dar allí en participar y con esto pues sabemos que ustedes desean habilitar el micrófono, entonces nosotros le damos la opción para que lo puedan hacer y ustedes puedan realizar la intervención del caso. Posterior a esta, ustedes le van a encontrar un icono de reaccionar. Le voy a pedir a todos ustedes que en este momento lo ubiquen también en la parte superior, es una carita feliz, y que si nos están escuchando fuerte y claro, nos den una manito arriba, nos den un corazón, nos den un aplauso para saber también que están con nosotros. Entonces, sí les agradezco, por favor, que en este momento identifiquen en esa parte superior ese icono. Por allí ya nos van dando sus reacciones. Les agradecemos muchísimo a las personas que ya nos van por allí reaccionando y que sabemos que nos están escuchando. Finalmente, también ustedes a través del chat van a encontrar con el acceso a Funding Institutional desde las POL. Por allí Rosa nos acaba de compartir a través del chat el enlace. Les pedimos que en este momento pues realicen la prueba del caso para que puedan revisar el acceso. Muy importante que lo realicen a través de este icono, de este enlace, perdón, de este vínculo, para que no vayan a tener inconvenientes. Les voy a mostrar rápidamente aquí cómo se ve el icono el vínculo que nos acaba de mandar Rosa. Ustedes aquí llegan a esa interfaz y aquí, pues claramente yo no tengo un usuario y una contraseña de las POL, pero acá ustedes van a poner su correo institucional y su contraseña y de esta manera van a poder acceder a Funding. Muy importante nuevamente que lo realicen a través de este enlace. El día de hoy nuevamente nos acompaña Andrea Gómez, ella es nuestra directora en soluciones en investigación en Publiciencia, quienes somos los proveedores de Funding Institutional para las POL. Aprovechen bastante el conocimiento y la experiencia de Andrea, quien es docente, es investigadora, y también para que ustedes pues no se vayan a ir con dudas para sus casas luego de esta sesión. También les vamos a hacer llegar a sus correos las constancias de participación, el material que trabajemos en esta sesión el día de hoy, enlaces que de pronto podamos compartir de interés. En caso de haberlos, también se los vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos. Con eso entonces los dejo en manos de Andrea y yo voy a estar muy pendiente del chat, también del icono de participar y del PIR por si desean hacer alguna intervención. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Entonces, el objetivo es justamente que nosotros podamos identificar toda la información de valor que nos aporta Funding Institutional, no solamente para o de cara a la identificación de las oportunidades vigentes, sino también incluso para nosotros poder identificar financiamiento ya otorgado y a partir de allí hacer un análisis de de esos financiadores y explorar también esas colaboraciones potenciales que se puedan tener con las diferentes instituciones. Entonces les voy a presentar mi pantalla justo con la presentación que tenemos para ustedes y vamos a ir alternando entre la presentación y entre Funding Institutional, entre la plataforma, para que podamos ir viendo cómo unas preguntas que tenemos acá pues se pueden resolver a través de las funcionalidades de la plataforma. Entonces les agradezco que como ya saben cómo es el acceso a la herramienta, pues por favor en este momento puedan acceder
para que vayamos viendo entonces en la segunda parte que tenemos de la presentación, ahí sí cada uno de esos ejemplos que les traigo, ya con los temas que cada uno de ustedes necesite finalmente indagar. Entonces les voy a compartir mi pantalla acá con la presentación para que podamos irnos directamente a esta visualización. Entonces, ¿qué temas vamos a abordar en este espacio? Pues entender un poco también cómo es ese flujo de financiamiento y cómo Funding Institutional me puede ayudar, en qué parte específicamente del proceso. Entender entonces de qué trata la plataforma, esos procesos de depuración de datos que finalmente se surten, la cobertura de la base de datos, cómo acceder, por supuesto, a la herramienta con todas esas funcionalidades y vamos a ver diferentes preguntas o ejemplos prácticos que podamos llevar a cabo con la herramienta. Entonces acá solamente para de forma muy rápida contarles, cuando nosotros tenemos diferentes necesidades relacionadas con la identificación de financiamiento, ya sea para proyectos de investigación, para acuerdos de cooperación internacional, para becas, para pasantías, para viajes, para reconocimientos, incluso, por ejemplo, para desarrollo de negocios, para desarrollo de alguna presentación o performance, por ejemplo, artístico. Nosotros generalmente lo que hacemos es que nos vamos a diferentes o a diferentes bases, no, más bien a diferentes sitios web de los financiadores que por tradición conocemos. Entonces, ¿qué hace Funding Institutional? Funding lo que hace es que recopila en un solo espacio toda la información de los diferentes funders. Ahorita les voy a mostrar y les hablo un poco de esa cobertura que tenemos a nivel mundial para apoyarnos a nosotros, ampliar ese espectro de conocimiento, pero también justamente de acceso a diferentes oportunidades. Y que con base en la información que nos presenta, información que se estandariza de acuerdo a un formato específico, que ahorita también les voy a contar un poco sobre cómo finalmente esos datos llegan acá, podamos finalmente tomar decisiones de manera rápida. Entonces, que no invirtamos tanto tiempo desde la captura de esa información que generalmente es manual, sino que ya nos vayamos directamente a esa toma de decisiones con una herramienta que nos traiga toda la información estandarizada y depurada. Entonces, ¿cómo es ese flujo finalmente de financiamiento? Nosotros primero tenemos que tener un conocimiento de ese entorno, que es esa percepción. Yo como a partir de mi tema de investigación, pues estoy entendiendo el entorno y para eso tenemos herramientas como cuáles, como por ejemplo un Scopus y como un Sitemap. Yo entonces voy a irme a estas bases de datos para poder entonces saber qué se está haciendo alrededor de un tema de investigación, qué nos está haciendo, cuáles son finalmente como todas esas métricas que me están ayudando a comprender los diferentes temas de investigación, cómo están siendo finalmente investigados, quiénes lo están investigando, cuál es el enfoque, cómo son las dinámicas. Entonces, a partir de allí, ese entendimiento del entorno. Pero una vez yo ya estoy en el proceso de descubrimiento y de decisión, ¿para qué? Para poder empezar a hacer procesos de preaplicación, yo me voy entonces a buscar oportunidades. Es acá donde Funding Institutional tiene un rol protagónico dentro de ese proceso del flujo de financiamiento. Porque una vez yo ya entienda ese entorno, ya sepa específicamente hacia dónde voy a orientar mi proyecto, de cara a la necesidad que tenga de esos recursos, me voy a ir entonces a hacer la búsqueda de esas oportunidades sobre las cuales, de oportunidades de financiación sobre las cuales yo puedo enmarcar ese tema de investigación que yo voy a abordar. Una vez entonces yo avance con ese proceso de búsqueda de oportunidades, pues el objetivo es ya identificar aquellas que sean realmente oportunas y relevantes. ¿De cara a qué? Al entendimiento que yo hago, por ejemplo, de los términos de referencia, esos criterios de elegibilidad de la convocatoria, de la alineación con los temas de investigación, con la cobertura como tal. O más que la cobertura son esos temas y esas áreas sobre las cuales se está haciendo la financiación, que se pueda entonces también diseminar, que se pueda compartir
las oportunidades relevantes. ¿Con quién? Con mis equipos de trabajo, con mis colegas, con los potenciales colaboradores, para que podamos entonces posteriormente, de manera articulada y pertinente, hacer una selección para la participación nuestra de cara entonces a esas oportunidades que yo estoy identificando, que pueda construir esos equipos y ahí sí finalmente en este proceso de aplicación pues hacerlo directamente en el sitio web o bajo el proceso que ha definido esa entidad financiadora. Entonces, Funding Institutional nos ayuda justo en este proceso de descubrimiento y decisión, y ya en la parte de aplicación, pues por supuesto sí debo dirigirme directamente al sitio web del funder donde está la oportunidad para poder entonces hacer el proceso de manera directa, tal cual me lo indique esa entidad financiadora. Y ya sí, posterior a esa gestión de aplicación, pues entonces ya al momento de revisar propuestas, enviar la propuesta y aplicar, y ya sí gestionar esos financiamientos otorgados, hacer el seguimiento, esto ya hará parte de otro proceso de ese flujo de financiamiento en donde podemos utilizar otras herramientas que ya finalmente me permitan hacer pues como o generar esos hitos, hacer las verificaciones de cada uno de ellos a través, por ejemplo, de sistemas CRIS o gestión de investigación. Entonces, en este sentido, ese plan de financiamiento es muy importante que nosotros justamente determinemos qué es lo que necesitamos. Entonces, que podamos definir en qué etapa se encuentra, por ejemplo, esa estrategia de gestión de financiamiento. Recuerden que Funding Institutional es una herramienta que debe estar inmersa dentro de un proceso. Entonces, lo traemos acá para que también ustedes al interior puedan tener claridad de cómo es ese plan de financiamiento de las POL, cuáles son los diferentes actores que están participando en todo lo que tiene que ver con el seguimiento, con la gestión, con la trazabilidad de las aplicaciones, incluso de las identificaciones, las aplicaciones ya, el proceso de selección y también, o más que el proceso de selección, es más bien como el proceso de cara a lo que yo como postulante requiero para ese proceso o esa aplicación y posteriormente el seguimiento. Entonces, que ustedes también puedan al interior determinar en qué etapa se encuentra esa gestión de financiamiento en las POL, determinen el número de propuestas de investigación que la misma SPOL ha postulado, revisar los tipos de aplicaciones. Ya vamos a ver que acá en Funding Institutional tenemos diferentes tipos de aplicaciones, no es solo para encontrar financiamiento para proyectos de investigación. Yo les mencionaba unos al inicio, pero ya les voy a encontrar otros. Y desde acá que ustedes puedan ver, de acuerdo al tipo de aplicación, por ejemplo, las POL, donde ha tenido mayores oportunidades y donde también se están centrando o se centrarían esas oportunidades a explotar. El número de financiadores, entonces que ustedes también puedan identificar quiénes han financiado esos recursos, cuántos, de qué países, esa cantidad o los montos de financiamiento. Entonces, una cosa es el número de financiadores, otra cosa es el número de proyectos como tal financiados y otra cosa son esos montos para que ustedes también hagan unos balances internos sobre ese financiamiento. Y por supuesto, ya la profesionalización general de ese programa. Entonces, en este sentido, pues acá simplemente les traemos unas métricas. Me detengo acá porque Funding Institutional nuevamente es una herramienta, pero si nosotros no la incorporamos dentro de una estrategia de financiamiento, no vamos a identificar o no vamos a sacarle el verdadero provecho que tiene la plataforma. Entonces, es importante que ustedes tengan conciencia de ese flujo de financiamiento del proceso, pero también de qué métricas internas van a definir ustedes para poder hacer seguimiento a todo ese flujo de financiamiento en la institución y que realmente Funding sí aporte de manera estratégica a cada uno de estos indicadores o de estas métricas sugeridas. Ya cada uno, por supuesto, cada institución define las suyas, pero sí es importante que también nos vayamos sobre eso. Entonces, ya después de este proceso pequeño, de este momento pequeño de reflexión,
Ahí sí quiero contarles un poco sobre más detalle de funding institucional. Entonces es acá donde nosotros, como les he contado, vamos a encontrar oportunidades de financiamiento de manera oportuna de cara justamente a esas diferentes tendencias que hay de financiamiento a nivel mundial, que nos salgamos de buscar esos recursos nacionales, que nos vayamos hacia recursos internacionales de diferentes funders. Entonces vamos a encontrar no solamente organizaciones gubernamentales o privadas, sino también, por ejemplo, ONGs, las mismas instituciones de educación, por ejemplo, o algunas compañías que también estén otorgando recursos y vamos a tener entonces una cobertura global desde todas las áreas de conocimiento. Entonces, en Funding Institutional tenemos más de 16.000 funders sobre los cuales tenemos información de acuerdo al momento en el que el funder o ese financiador se va incluyendo dentro de la plataforma y sobre los cuales algunos es posible como conocer ese historial de financiamiento, ya se los voy a mostrar, sobre otros no se tiene la información, pero pues la idea es ir recopilando año a año todas estas cifras, pues para ir robusteciendo cada vez más la plataforma. Entonces, a partir de las diferentes acciones que se hacen, ya sean por acuerdos interorganizacionales o también por una captura manual y automática de información desde el sitio web del financiador, es que se obtiene la información. Esa información surte procesos de validación y enriquecimiento y a partir de allí, entonces nosotros encontramos más de 40.000 oportunidades activas de financiamiento. Entonces, primer paréntesis importante, ¿qué nos vamos a encontrar en Funding Institutional? Oportunidades activas de financiamiento, sí, más de 40.000, pero también vamos a tener la oportunidad de identificar el financiamiento ya otorgado para yo poder hacer un análisis integral de esa estrategia de financiamiento. Entonces, yo saber, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un tema de biodiversidad o conservación de biodiversidad, entonces que yo pueda saber específicamente quiénes son las entidades que por tradición o en los últimos años han venido otorgando recursos en conservación de biodiversidad. O si yo tengo un área grande, por ejemplo, yo hago parte del área, no sé, de biología celular y molecular, entonces también identificar, por ejemplo, ya desde un área qué financiamiento hay otorgado o qué financiamiento se otorgó, a quiénes se les otorgó el financiamiento, identificar, por ejemplo, en las POL, qué financiamiento ya se ha otorgado, a cuáles proyectos, con quién se trabajó en esos proyectos. Entonces, toda esa información yo la puedo ver acá. Y por supuesto, conocer en detalle el perfil de los financiadores para poder entonces ir visualizando todo ese panorama y poder empezar a tomar decisiones. Entonces, desde acá yo también puedo ver los montos, el número de proyectos, las áreas de conocimiento, puedo ver las entidades, como yo les decía, a quienes ya les ha otorgado recursos y lo puedo ver por país o por región y empezar ahí a tomar esas decisiones. Entonces, de oportunidades vigentes, pues tenemos más de 34.000 millones desde el financiamiento otorgado, más o menos 3 billones en financiamiento ya otorgado. Y pues estos datos los tuvimos actualizados hasta marzo 2025, pues por supuesto ya en este segundo Q vamos a tener otra actualización. Entonces, desde acá vamos a obtener una visión de ese panorama de financiación, vamos a descubrir, a buscar esas fuentes de financiación, seleccionar esas oportunidades relevantes ilimitadas, incluso también de presentación. Yo donde no tengo opción de presentarme y donde sí, difundir las oportunidades con mis equipos de trabajo e incluir las oportunidades internas. En caso de que la SPOL cuente con recursos internos para financiar proyectos o para algún tipo de financiamiento, también es posible incorporar ese financiamiento acá en Funding Institutional para que ustedes como comunidad SPOL puedan visualizar. Entonces es un llamado en caso de que esta opción también ustedes la quieran tomar. Los datos, entonces acá la información sigue estos estándares internacionales de investigación. Van a encontrar información actualizada, información que está correcta, consistente y completa.
Para eso se hace esa captura, como yo les decía, no solo manual o no solo automatizada, sino también manual, porque cuando ustedes ven que nosotros nos dirigimos directamente al sitio web de un funder, vamos a encontrar que la información no está estandarizada, no responde a un formato específico, sino que simplemente la información se presenta de acuerdo a lo que el financiador haya establecido. Entonces, por eso no basta con hacer una captura manual, perdón, automatizada, sino que es necesario hacer la captura manual, pues para poder efectivamente tener la información estandarizada como se la presentamos acá. Las validaciones son bastante recurrentes, son validaciones mensuales, en donde ustedes están viendo la actualización permanente de las oportunidades, incluso cuando hay algunas fechas que cambian, algunos deadlines, por ejemplo, se amplían, o sobre las, por ejemplo, convocatorias que son con ventanilla abierta. Entonces, desde allí también empezar a identificar esas diferentes variaciones que hay ya del financiamiento que se ha otorgado versus el restante que queda para nuevas postulaciones. Entonces, toda la información se va actualizando de manera mensual. Y ustedes tienen la posibilidad también de, a partir de su perfil de Scopus, identificar diferentes oportunidades que les sugiera la herramienta con base en las dinámicas de publicación. O a partir también pues, de la afiliación que ustedes tienen con la SPOL, la misma herramienta va a ir haciendo esa identificación y sugerencia. Y desde allí poder entonces entrar a tener un panorama por lo menos inicial. Entonces yo les decía que tenemos una cobertura global. Acá lo vemos como en este mapa de calor, pero se los voy a mostrar en la plataforma ahorita de una manera directa. Tenemos variedades de financiadores, entidades de gobierno principalmente, pero también tenemos asociaciones profesionales, sociedades, fundaciones, instituciones académicas, ONGs, también tenemos fondos de empresas e industria y por supuesto también hay fondos de entidades internacionales. Y la cobertura de funding, pues realmente es bastante diversa y es también muy cambiante. Ustedes saben que esas dinámicas de financiación van a responder también a esas tendencias que hay mundiales desde los intereses de investigación. Entonces, a partir de allí encontramos, por ejemplo, una cobertura interesante desde ciencias sociales, medicina, artes, humanidades, y empezamos a ver para cada una de las áreas de conocimiento. Y desde acá también es relevante que ustedes hagan el análisis para identificar cuáles de las diferentes áreas de conocimiento, más bien disciplinas que se trabajan, por ejemplo, en la institución, tienen menor oportunidad de encontrar financiamiento internacional. Y sobre ellas, por ejemplo, tener un abordaje distinto desde la búsqueda de recursos o incluso la asignación de recursos internos. Y por tipo de financiación, entonces tenemos proyectos de investigación, becas individuales, reconocimientos, grants, por ejemplo, para programas o centros, para viajes y conferencias, para entrenamientos en investigación, acuerdos de cooperación e interagencia, desarrollos o presentaciones artísticas, equipos, infraestructura, desarrollo de innovación, de negocios, desarrollo de comunidades, incluso ensayos clínicos, por ejemplo, contratos también de investigación. Entonces, miren que es bastante amplio el tipo de financiamiento. Y esto lo quiero traer acá porque si bien seguro la mayoría de las personas que nos acompañan pueden ser docentes o investigadores, el llamado es para que también se haga visible y se difunda con toda la comunidad, especialmente con los estudiantes, esta plataforma, porque muchos de ellos lo que hacen es que logran hacer muchos, por ejemplo, movilidad internacional justo con la ayuda de Funding Institutional. Entonces, a partir de allí también podemos explotar la herramienta bajo esta lógica. Entonces, ¿cómo vamos a acceder a través de Funding Institutional? Entonces, me voy a ir acá a la interfaz. Esta es la interfaz de Funding Institutional. Vamos a validar, como se los indicó Carlina al ingreso, pero validemos que acá se aparezca el nombre de la SPOL, por un lado. Por otro lado, como en todas las bases de datos, siempre les recomendamos que ustedes hagan el ingreso con su correo y contraseña, la misma contraseña que ustedes utilizan para los otros recursos del Sevier, por ejemplo, para un Sideval, para un Scopus, la van a poder utilizar y el mismo usuario lo van a poder utilizar acá
En Funding Institutional está abierto a toda la comunidad de las POL, entonces acá no tenemos ninguna restricción. Y es importante, como siempre les menciono, que ustedes hagan el logueo, hagan el ingreso, perdón, por las funcionalidades personalizadas que se les despliegan. Entonces, My Fundings, yo acá voy a tener la oportunidad de guardar esas, valga la redundancia, oportunidades de financiación que yo empiezo a identificar. En sugerencias, ustedes van a ver ahorita que van a poder incluir, o se los voy a mostrar de una vez, van a poder incluir el perfil de cualquier investigador de cualquier parte del mundo, no solamente de las POL, sino de cualquier parte del mundo que tenga un perfil en Scopus. Entonces, no sé, por ejemplo, tengo acá el perfil del investigador Alberto Alfredo Camacho Bravo. Este investigador es un senior researcher, ha tenido actividades de investigación por la afiliación del mismo investigador en Colombia, en Francia, en Perú y en España. Entonces, con base en esto y en su perfil y las dinámicas de publicación del investigador en Scopus, es que él me trae sugerencias. Entonces, me dice acá Education Grants, por ejemplo. Cuando ustedes ven acá, este es el título de la oportunidad de financiación. Este es el nombre del funder y el tipo de financiamiento. En este caso es un grants para programas y centros. Acá me trae unos cortos renglones en donde está la descripción. Me dice que, por ejemplo, esta es una convocatoria que es recurrente y me trae los deadlines desde acá. Yo inicialmente, entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacerle seguimiento, la puedo compartir o remover la sugerencia en caso de que considere que esta sugerencia no es adecuada para la persona que yo estoy incluyendo acá. Entonces, ¿qué pasa? Desde acá nosotros podemos hacer varias estrategias. Una es que la institución o más bien el área dentro de las POL que se encarga de identificar oportunidades de financiamiento pueda incluir los perfiles de investigadores que quiere potenciar para hacer actividades entonces un poco más reactivas, identificar las oportunidades y compartírsela directamente a esos investigadores. O yo, por ejemplo, Andrea, si quiero potencialmente hacer un trabajo de colaboración, una investigación en colaboración, un trabajo de colaboración. Por ejemplo, justo con este investigador, Carlos Alfredo Camacho Bravo, pues entonces yo puedo desde acá también identificar oportunidades y no solamente establecer un contacto con el investigador de cara a un relacionamiento, sino ya con una propuesta directa sobre la cual yo voy a tener la información. Entonces, en este caso, pues también es una de las formas en las que nosotros podemos utilizar esta sugerencia de acuerdo a los perfiles que tenemos en Scopes. En MyFunding, pues vamos a tener todas las oportunidades que hayamos guardado para que las gestionemos. Ahorita les voy a mostrar cómo las guardamos y también cómo les hacemos seguimiento. Ese seguimiento, por supuesto, está dado también de cara a las alertas que yo le solicito a la plataforma que me envíe de manera recurrente. Ya yo defino esa recurrencia para poder mantenerme actualizado, para no pasar de largo ninguna fecha y poder de manera oportuna hacer la postulación al fondo, pues como tal. Y si ustedes ven acá, pues yo, Andrea, tengo unas oportunidades que he etiquetado, que le he puesto un grupo específico, un nombre, para poder hacerle seguimiento. Entonces, ¿con qué? Relacionado con finanzas, con industria 4.0, con biodiversidad, y acá tengo pues un grupo al que no le he especificado. Entonces, yo puedo hacer justamente eso. Puedo empezar a generar esas agrupaciones y ya ahorita les voy a mostrar cómo. Entonces, acá desde esas funcionalidades de sugerencia y My Fund. Ya el home, pues por supuesto es el home que veíamos y la búsqueda pues va a estar orientada en este mismo sentido. En el home entonces nos vamos a encontrar esta barrita de búsqueda que tenemos tres opciones: por la búsqueda de oportunidades activas, oportunidades o financiamiento ya otorgado y los funders, conocer el perfil del financiador. Entonces ya vamos a hacer diferentes ejercicios para que veamos. La herramienta también hace una clasificación de todas las oportunidades vigentes y el financiamiento ya otorgado
para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si ustedes finalmente desean o están con un enfoque específico de un proyecto o alguna oportunidad de financiación enmarcada en alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, pues desde acá también pueden ya iniciar con ese filtro por objetivo. Entonces acá el primero que es de no pobreza, hay 44 oportunidades activas y se ha otorgado 9.924 financiamientos relacionados o enmarcados en el primer objetivo de desarrollo sostenible. Y desde acá podemos empezar a visualizar. Entonces, por ejemplo, con el objetivo 13, que es cambio o acciones climáticas, hay 1.001 oportunidades activas y se han otorgado 152.057 financiamientos ya directamente relacionados con este objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, acá el mensaje es, cada una de las oportunidades de financiamiento que están incluidas en Funding Institutional se clasifica por ODS, pero también se clasifica por áreas de conocimiento que nos permitan llegar de una manera pues como más acotada. Entonces, acá tenemos pues como las diferentes opciones. Esto se los voy a explicar ahorita al final. Y la cobertura de los funders, entonces lo vemos acá por mapa de calor. Si nosotros estamos trabajando con un país en particular, entonces no sé, por ejemplo con China, en China tenemos 64 funders. Yo voy directamente, hago clic acá e identifico entonces en China cuáles son los funders. Ah, no, es que estamos trabajando con Brasil. Ah, bueno, entonces vamos a hacer acá el ejemplo rápido. Entonces, si ustedes ven siempre cuando yo voy directamente a un criterio de búsqueda, se me van a abrir esas tres opciones: oportunidades vigentes, financiamiento otorgado o funders. Como yo ingresé desde la cobertura de los funders, por eso me trae a esta interfaz inicial, en donde yo voy a ver todas las entidades financiadoras que tenemos con oportunidades activas desde que son o que residen en Brasil. Entonces acá, por ejemplo, tenemos esta fundación perdón, organización gubernamental, que es el FAPES, que de hecho muchas instituciones en nuestra región han accedido, perdón, a recursos por parte del FAPES. Y yo puedo entonces acá empezar a visualizar. ¿Puedo utilizar los filtros? Por supuesto que sí. Si ustedes ven acá, yo ya ingresé con el filtro de financiador del país del financiador, que es Brasil. Si yo quito este filtro, pues me van a aparecer todos los funders que hay disponibles. Pero también tengo filtros que me ayudan a ir un poco más allá. En el caso de funders, ¿como cuáles? Como el tipo de financiador, que me muestre en Brasil, porque estamos acá en Brasil, las instituciones o las organizaciones gubernamentales, fundaciones, instituciones académicas y ONGs en este caso. Entonces, desde acá yo también puedo hacer el filtro dependiendo de lo que desee. Cuando yo quiero explorar entonces un funder, ¿qué información me voy a encontrar? Me encuentro el nombre del funder, me encuentro el tipo de financiador, el país, la descripción acá, unos cortos renglones de su descripción, las oportunidades vigentes y el financiamiento otorgado por parte del FAPES. Entonces me voy a ir acá para mostrarles. Entonces tenemos acá el FAPES. Ya sabemos entonces que es una organización gubernamental que está en Brasil. Y acá lo que voy a hacer es que voy a abrir en una ventanita emergente estas dos opciones que tengo acá. Y ya se las voy a mostrar. Entonces yo siempre tengo un overview de ese financiador para ver entonces el financiador justamente cómo se enfoca, cuál es la misión, qué tipo de proyectos de investigación está financiando, qué tipo de financiamiento está otorgando y entender un poco más de esas dinámicas del financiador. Tengo entonces también la posibilidad, siempre tengo el sitio web de el funder, entonces acá me va a direccionar directamente a la página del FAPES. Voy a ver de todas las oportunidades. Entonces acá, ojo, porque la terminología en funding es bien importante. Cuando nosotros vemos la palabra opportunities, siempre es lo que esté vigente. Y cuando veamos la palabra de awarded, entonces acá me voy a ir para acá,
Awarded grants es el financiamiento ya otorgado. Opportunity, lo que está vigente. Awarded grants, lo que ya se otorgó. Entonces voy a poder ver o analizar en esos dos sentidos. Acá lo que está haciendo es que me dice, bueno, tenemos 64 oportunidades vigentes del FAPES y en este caso esas 64 oportunidades están clasificadas por área de conocimiento. Es la misma clasificación de área de conocimiento de Scopus. Entonces yo veo que principalmente está enfocado en qué? En ciencias ambientales, seguido de ciencias de la computación, bioquímica, genética y biología molecular, ingeniería, medicina, ciencias sociales y acá tenemos otras áreas. Si yo doy clic acá, que son 20, ustedes ven acá dice 31%, 20 oportunidades. ¿Qué va a pasar? Entonces, ay, perdón que le di atrás en vez de abrir. Me va a mostrar ya otros filtros. Entonces, ¿qué primer filtro tenemos? Acá lo vemos, el Funder, el FAPES. Y el otro filtro es la disciplina Ciencias Ambientales, 20 oportunidades. Entonces, mire que yo ya estoy en la ventanita de Opportunities, las oportunidades vigentes. Y desde acá ya las voy a poder visualizar una a una. Entonces, acá tengo una primera oportunidad. Tengo, por supuesto, el FAPES. Me dice que es una Individual Fellowship. Me dice entonces también cuáles son esos criterios de elegibilidad. Entonces, por ejemplo, solo para mujeres esta. Me está diciendo que incluso es para personas que pertenecen a una minoría o unos grupos o unas minorías. Me habla también, por ejemplo, que es para estudiantes ya graduados y yo desde acá puedo visualizar. Si ya quiero entrar a la oportunidad, entonces le voy a dar clic acá y ¿qué me va a mostrar? Entonces me va a mostrar, pues siempre hay un ID, el tipo de financiamiento. La última vez que se actualizó esta oportunidad fue el 31 de julio de 2025. Me habla entonces, así como lo veíamos en Funder, un overview de la oportunidad de financiación, la decisión, los criterios de elegibilidad, el contacto, los deadlines y ya anuncios directamente en el sitio web. Entonces acá vemos que estas, por ejemplo, si ustedes visualizan, tenemos el nombre de la oportunidad y es una beca para doctorandos. En este caso, no solamente está el FAPES otorgando recursos, sino que también está el Centro de Investigación, Innovación y Difusión. Y desde acá, entonces, yo puedo entrar nuevamente. Recuerden que llegamos acá por el FAPES, pero pues yo podría entrar nuevamente acá, analizar el FAPES o ya analizar este centro de investigación. El monto no está especificado, entonces por eso no aparece. Acá me dice el tipo de aplicante. Me abre sobre las fechas, también los deadlines y las áreas de conocimiento. Entonces recuerden que llegamos acá por ciencias ambientales, pero pues también por el enfoque que tiene en este caso la beca doctoral. Vamos entonces a encontrar otras áreas de conocimiento, el sitio web directo en el cual yo puedo acceder al detalle para la aplicación. Acá una descripción, esos criterios de elegibilidad. Y miren que acá sí me dice que específicamente es para residentes o ciudadanos brasileños. Y acá tengo un correo de contacto. Entonces ya les voy a mostrar también cómo utilizamos el filtro para que, por ejemplo, en este caso me salgan solamente las oportunidades en la cual un ciudadano ecuatoriano o una institución ecuatoriana se pueda postular. Tengo también oportunidades similares, entonces si yo considero que esta oportunidad se ajusta a lo que yo estoy buscando, pues también tengo la opción de ver otras oportunidades similares y pues conocer ahí el detalle de la oportunidad. Y además, yo puedo que hacerle el seguimiento. Recuerden que yo les decía que le puedo hacer el seguimiento o la puedo compartir. Cuando yo le doy en track para hacer ese seguimiento, entonces yo, si ustedes recuerdan, pues yo tenía unos grupos creados, pero ustedes también pueden crear acá un grupo. Y le pueden decir, mire, por favor, envíeme notificaciones con todas las actualizaciones de esta oportunidad al correo. Y además yo le pongo deadline. Entonces, por ejemplo, tiempo límite de 2 meses, yo podría poner un deadline de 15 días o de 8 días para tener tales documentos ya listos. Otros 8 días para seguir con un hito siguiente. Y acá lo que puedo hacer, pues, es justamente eso. Yo puedo poner acá diferentes alertas. Un día, una semana, 2 semanas, 4, 6, 8,
antes de que se cierre para que me envíe eso al correo y ya le doy en Track Opportunity y pues se me va a crear como tal. Así como ustedes lo veían acá en My Fundings, van a poder hacerle el seguimiento. Y desde compartir directamente, ustedes entonces pueden incluir el correo de su colega, de su estudiante, de cualquier persona con la que quieran compartir esta oportunidad de financiación, escribir acá el mensaje. Acá tenemos pues un mensaje por defecto, pero ustedes ya pueden personalizar el mensaje o pueden compartirle este link para que la persona a través del ingreso a Funding pues pueda acceder directamente a la oportunidad. Y lo otro es que en todas las oportunidades activas ustedes van a poder ver el Should I Apply. ¿Qué pasa con el Should I Apply? Cuando les aparece el Should I Apply, que es como yo debería aplicar, ustedes tienen la opción, si ustedes recuerdan, esta beca de doctorado estaban involucradas dos entidades financiadoras, entonces ustedes pueden seleccionar para cuál institución. En el caso, por ejemplo, yo tengo un correo la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, en el caso de la SPOL, a ustedes acá les debería aparecer la SPOL y les va a contar si ya han recibido financiamiento por parte del FAPES. En este caso, por ejemplo, hay dos awarders o dos financiamientos que ha recibido personas de la Universidad Nacional, proyectos de la Universidad Nacional de Colombia. Esto es información de los últimos 2 años. Entonces acá me dice, de los últimos 5 años, perdón. Entonces yo acá puedo ver pues cuáles son así las analíticas de ese financiamiento otorgado. Entonces miren que yo ya estoy acá y miren que ya, que me está trayendo acá todos los filtros, todos, absolutamente todos los filtros. Los últimos 5 años, que el financiador haya sido el papel, que la nación a la que hayan otorgado los recursos sea la Universidad Nacional de Colombia. Entonces yo lo puedo ver por los diferentes gráficos, cuándo fue el financiamiento, los montos que se otorgaron, las áreas de conocimiento, los tipos de fondos, pues acá por supuesto estamos hablando del papel, pero han participado otras entidades, miren que no ha sido solo el papel, sino que seguro, así como vimos en esa colaboración con ese centro de investigación, por supuesto Brasil y Colombia, y podemos ver, y si ya queremos ver el detalle de esos dos grants otorgados, pues los vamos a poder ver acá y poder conocer entonces de qué trató ese financiamiento y conocer un poco más en detalle también cuáles fueron los alcances. Entonces, para que desde allí también lo tengamos presente. Entonces, esperen que me vuelva a cargar, por favor. Ya no me carga. Bueno, vamos a esperar un momento. Acá. Que me carga. Ahora sí. Bueno, ¿qué poder ver? Entonces acá, pues sí, la escuela ha recibido financiamiento, el financiamiento total en los últimos 5 años, entonces ha financiado 28.311 oportunidades de 1.752 instituciones en todo el mundo. Entonces acá ya puedo ver pues como todo el detalle. Y algo muy interesante también es conocer esta institución, pues a cuáles países y específicamente cuáles han sido esas instituciones. Entonces, si queremos ver para Sudamérica y queremos ver, por ejemplo, para Ecuador, entonces, de hecho, por ejemplo, la SPOL ha recibido un financiamiento por parte de la FAPES. Entonces, en Ecuador solamente ustedes han recibido financiamiento por parte de el FAPES para que lo tengan en cuenta. Y ya lo pueden buscar por país. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar, no sé, con alguna institución en Colombia, por ejemplo, no sé, con la Universidad de Caldas, bueno, entonces yo ya sé que la Universidad de Caldas también ha recibido financiamiento. Entonces ya son instituciones que tienen experiencia
y a las cuales le queda un poco más fácil el entendimiento de esas dinámicas para la postulación, por ejemplo, ante una convocatoria del FAPES. Entonces acá, yo abrí las oportunidades vigentes del FAPES, que eran 64, y tenemos entonces acá todas ellas. Acá lo que les quiero mostrar es la creación también o la gestión de alertas y los filtros que podemos utilizar. Entonces, en este caso, cuando yo doy en búsqueda avanzada, ustedes incorporan palabras que mejor describan esa necesidad que ustedes tienen de financiamiento. Importante que también contemplen que entre más amplio sea como ese concepto, yo voy a tener acá más resultados, porque no necesariamente el proyecto va a nombrar exactamente como yo nombro lo que estoy nombrando, sino que tengo que ver un poquito una visión más holística del asunto para poder efectivamente encontrar oportunidad. Y que desde acá ustedes ya puedan guardar esa búsqueda. Entonces, la van a poder guardar con el nombre que ustedes quieran y gestionarla como deseen. Tenemos varios filtros que nos van a ayudar a ser mucho más exactos. Entonces, filtro de año, filtro por área de conocimiento. Entonces, acá estamos hablando del FAPES, pero es que resulta que yo soy de bioquímica, genética y biología molecular. Entonces, yo le voy a dar clic acá. Pero también el tipo de financiamiento. Bueno, es que yo estoy buscando es una beca. Bueno, perfecto. Entonces, una beca. Acá tengo 48 oportunidades. El Funder ya venimos filtrado porque recuerden que desde el inicio nos fuimos acá al Funder. Pero acá yo también tengo la opción entonces de incluir, por ejemplo, la región de la institución. Entonces acá digo Ecuador. Entonces en este caso, ustedes como institución ecuatoriana se pueden presentar a 2 oportunidades de financiación que tiene activas el FAPES. Entonces acá vemos una que es una beca postdoctoral, o de hecho las dos son becas postdoctorales. Entonces desde acá ustedes ya tienen la posibilidad, por ejemplo, de hacer o de utilizar ese filtro para que también lo tengan presente. Y desde el financiamiento otorgado, entonces acá recuerden, primero vimos oportunidades, primero vimos, perdón, funders, la información de funders, luego vimos las oportunidades y ya estamos viendo el financiamiento otorgado. Entonces, en este caso, tenemos nuevamente el FAPES y yo ya estoy viendo las oportunidades que se otorgaron. Yo las puedo ver por charts, por los diferentes gráficos, igual que lo vimos ahorita. Entonces lo puedo ver directamente para entender también cómo son esas dinámicas de financiamiento. O lo puedo ver ya sí por los grants desde la descripción misma y el alcance. Entonces, por ejemplo, acá quién fue la persona, como muchas de estas estamos hablando de que se otorgan a personas, entonces estamos viendo el nombre de la persona, pero también justamente el nombre de la institución a la que pertenece esa persona. Y nuevamente yo puedo utilizar los filtros pues para poder identificar también de manera más oportuna. Entonces acá, por ejemplo, podríamos ver awarded country, entonces también podríamos ver, por ejemplo, Ecuador. No me salió. 2 grants. Entonces acá tenemos 2 grants. Aparece awarded y aparece esta persona como el postulante principal, pero pues ya si vamos a ver en detalle, nos vamos a encontrar con la otra institución ecuatoriana que participó dentro de esta convocatoria. Entonces, siempre cuando vamos a awarded, vamos a encontrar la institución principal, pero ya si entramos a la oportunidad, en este caso acá, pues vamos a ver el detalle ahí sí de los colaboradores. Entonces, me voy a ir para esta partecita. Entonces, recuerden, llegamos a toda esta explicación desde el enfoque de una institución que es el FAPES, ¿cierto? Pero yo, por supuesto, lo voy a poder hacer desde un tema. Y la misma herramienta me va a sugerir incluso algunas palabras. Entonces, yo les decía, por ejemplo, biodiversidad, biodiversity. Bueno, entonces, por ejemplo, ya me sugiere biodiversidad, conservación de diversidad, preservación de la biodiversidad. Bueno, entonces, conservación de la biodiversidad. Entonces, miren que yo tengo la opción de identificar desde un tema, en este caso, Biodiversity Conservation, tengo la oportunidad de ver las oportunidades activas
el financiamiento ya otorgado y los funders, los financiadores que han otorgado recursos. Entonces yo puedo desde acá justamente utilizar también todos los filtros para ver el detalle. En este caso, entonces yo voy a poder visualizarlo, por ejemplo, acá. Si lo miramos acá, Application Country, entonces yo voy a poner Ecuador. Y en este caso tenemos entonces que para conservación de biodiversidad, una institución que sea ecuatoriana, se pueden postular a 129 oportunidades de financiación. Y ya vamos a poder entonces ir directamente y visualizarlo. Entonces acá tengo una primera, acá por ejemplo es un premio, un reconocimiento. Entonces puedo ir a la oportunidad, le puedo hacer seguimiento, la puedo compartir. Recuerden que acá estamos viendo los detalles de la oportunidad, oportunidades similares, el Should I Apply y desde acá ver como toda la descripción. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta que así es como nosotros llegamos. Y desde la Water Grants, lo mismo. Vamos entonces ahí, Biodiversity Conservation, y acá voy a ver del total de financiamiento ya otorgado a conservación de biodiversidad. Entonces puedo ver desde los charts, pues por año cómo ha sido el comportamiento, si es un tema que todavía está vigente en términos de financiamiento internacional, las áreas entonces sobre las cuales también se están marcando esa conservación de biodiversidad. Por supuesto, lo encontramos en ciencias biológicas y agricultura, en ciencias ambientales. Acá también desde esta otra área que no estoy viendo, que es ciencias sociales, pero es interesante, por ejemplo, si nosotros queremos ver desde conservación de biodiversidad, que se ha hecho, por ejemplo, desde economía, econometría y finanzas, con esos enfoques. Entonces yo ya acá lo que puedo hacer es ver los grants otorgados para analizar y entender cómo fue ese abordaje también de esa propuesta. El tipo de funders que han otorgado recursos, quiénes han sido las entidades que han recibido las entidades que han recibido ese financiamiento desde país y ya desde institución. Entonces yo también lo puedo visualizar, el tipo de financiado. Y acá, entonces, justo si yo quiero ver si en Ecuador han otorgado financiamiento en temas de biodiversidad, pues entonces acá en Awarder Institution o más bien en Awarder Country, puedo poner Ecuador. Entonces, por ejemplo, entonces en Ecuador, en conservación de biodiversidad se han otorgado 14 financiamientos. Acá podemos ver el comportamiento, no solamente por número de proyectos, sino también por monto, que es esta línea de tendencia morada. Lo mismo, las áreas en las que se están marcando, entonces principalmente ciencias ambientales, quiénes han sido esos tipos de financiamiento, entidades gubernamentales, quiénes han sido los funders. Entonces, desde acá, British Antarctic Survey, por ejemplo, este Centro de Ecología e Hidrología, esta entidad alemana, Erasmus, que también es una institución que generalmente otorga recursos a universidades de nuestra región, Comisión Europea, desde acá lo podemos ver, y a quienes han otorgado. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en conservación de biodiversidad, le han otorgado 5 grants a la USFQ, le han otorgado 4 grants a la SPOL, a la PUSE le han otorgado 3 grants y así lo podemos ir viendo uno a uno. Acá lo hicimos por una palabra en particular, pero yo también lo podría hacer solamente, por ejemplo, para Ecuador. Entonces acá estoy viendo el financiamiento para Ecuador y también analizarlo con estas gráficas. Entonces, primero la USFQ, luego, por ejemplo, la PUSE, seguido de la EPN y ahí puedo empezar entonces a visualizar. Y ya puedo irme directamente a los financiamientos para entender entonces ahí también quiénes han participado y cómo lo han hecho. ¿Listo? Entonces miren que tuvimos acá un abordaje desde diferentes puntos. La idea pues es escucharlos, saber qué preguntas tienen al respecto, si ya pudieron ingresar a la plataforma, si pudieron seguirme con estos ejemplos que yo les iba poniendo ya con sus temas de investigación y que por favor nos cuenten qué preguntas, dudas hay al respecto.
y les voy a dejar por acá mi correo electrónico para que cualquier duda que surja relacionada con la herramienta, pues por favor nos puedan contactar. Entonces, a los asistentes, porfa, si tienen preguntas, nos pueden dejar acá a través del chat. Y si todo fue claro, pues también es importante para nosotros que nos cuenten. En la parte superior ustedes tienen una carita feliz, entonces nos pueden dar una reacción si la información fue clara o nuevamente a través del chat nos pueden contar si hay alguna consulta al respecto. Bueno, André, les agradecemos entonces a toda su participación en el espacio y nos vemos en próximas sesiones formativas. Que tengan un buen resto de tarde.